Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo van llevando el tema de la cuarentena? Espero que muy bien, aprovechando el tiempo para ponerse al día con todas las actividades que les vamos dejando, eh, leyendo el material, y a raíz de esto es que se me ocurrió hacer este pequeño video con una guía de interpretación de los textos que les he ido dejando. En realidad, dado las circunstancias, yo cambié el orden con el que pensaba darle los temas este año y pospuse de vengado para poder explicárselos en persona. Y vamos a hacer, digamos, una introducción a todo el tema de sociedades. Ustedes hasta acá, en cuarto año, estuvieron viendo la constitución de empresas unipersonales, aquellas que están constituidas por un único dueño que hace su aporte patrimonial a esta empresa. Le da mercaderías, le da efectivo, le daba bienes, ¿sí? Y con eso la empresa empezaba a funcionar. Nosotros ahora este año vamos a ver que no solo existen empresas unipersonales, existen también lo que se llaman sociedades. El primer material que les dejé habla un poquito de la parte general de sociedades, y ahí vamos a ver que hay sociedades generales, ¿sí? Simples sociedades y sociedades comerciales. Nosotros hacemos referencia a las sociedades comerciales y vamos a ver todas las características puntuales con respecto a su contabilidad, ¿sí? desde nuestra materia. Lo más importante, que una sociedad es comercial, no solo porque se reúnen dos o más socios para hacer aportes y participar de las ganancias, sino también porque adoptan una de las formas previstas en la ley 19.550, que es la ley que regula todo el tema de sociedades comerciales. Cuando los socios deciden o se inclinan por una de estas tipologías previstas en esta ley, también van a estar adoptando un tipo de sociedad, ¿sí? Nosotros a las sociedades comerciales las podemos clasificar en tres grandes grupos: sociedades de personas, sociedades de capital y sociedades mixtas. El primer texto que les dejé habla de sociedades de personas, y dentro de sociedades de personas hicimos hincapié en sociedades colectivas, ¿sí? Las sociedades de personas tienen una característica común, todas aquellas que formen o que estén dentro de este grupo. La característica común que ustedes tienen que tener en cuenta es que las sociedades de personas tienen responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. Ilimitada, ¿qué significa que sea ilimitada? Que por ahí sería lo que más representa este tipo societario. Que los socios no solo van a responder con los aportes que hicieron a la empresa, sino que si la empresa asume deudas y con el capital que tiene esta empresa no puede hacer frente a las deudas, los socios van a tener que responder con su capital propio, con su casa, con su auto, con otra empresa si la tuviere, ¿sí? Es decir, los socios las deudas van más allá de la sociedad, sino que también se puede reclamar a los socios que forman parte de esa sociedad. Por eso decimos que la responsabilidad es ilimitada. Es subsidiaria. ¿Por qué es subsidiaria? Porque primero se responde con los bienes de la empresa, y estos bienes están subsidiados, respaldados, resguardados por los bienes de los propios socios. Y solidaria porque cualquiera de los socios podría tener que responder, ¿sí? En caso de que las deudas sociales no pudieran ser cubiertas con el capital de esta empresa. Más allá de que el socio que responda por esas deudas después tendrá el derecho de reclamarle a sus compañeros de que le repongan la parte que así les corresponde. Pero en realidad el acreedor siempre va a ir contra el socio o los socios que sean más solventes. Por eso son sociedades de personas, porque a mí lo que más me interesa son las personas que forman parte de esta sociedad, justamente por eso, porque yo puedo valerme de su propio capital en caso de que la empresa no pueda responderme ante cualquier inconveniente. Después tenemos las sociedades de capital.
dentro de las sociedades de capital, la más común es la sociedad anónima, que por ahí son las que más se conocen en la calle. Seguramente cualquiera de ustedes, si piensa ahora, si hace un pequeño ejercicio, va a identificar alguna sociedad anónima que tenga conocimiento. La característica principal de las sociedades anónimas es que su responsabilidad, en lugar de ser ilimitada, la responsabilidad de los socios es limitada al capital que han efectivamente aportado a esta empresa. Quiere decir que cuando la empresa asume deudas, solo va a responder por estas deudas con el capital que tenga esta empresa. Jamás se le va a poder exigir a los socios que se hagan cargo de las deudas sociales en caso de que esta empresa no pueda. Y justamente es una sociedad de capital. Yo no conozco quiénes son los dueños de esta sociedad. De ahí el nombre, sociedad anónima, ¿sí? Yo en realidad no puedo saber a ciencia cierta quiénes son todos los dueños de esa sociedad. Su capital se divide en acciones, ¿sí? Y entonces el que está interesado en formar parte de esta sociedad, lo que va a comprar en realidad son acciones. Y yo no sé quién es el poseedor de cada una de estas acciones. Por eso se llama sociedades anónimas. Y por otro lado, el material que les dejé recientemente habla de las sociedades mixtas, que es el tercer tipo societario que les mencionaba. Es mixta porque adopta características de las sociedades de personas y características de las sociedades de capital. Las sociedades mixtas tenemos a la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Tiene características propias de las sociedades de personas y también características que tienen mucho que ver con las sociedades de capital. Dentro de las características que tienen mucho que ver con las sociedades de capital podemos nombrar de que su capital se divide en cuotas partes. Las cuotas partes son todas de igual valor, ¿sí? Múltiplos de 10. Y la responsabilidad es limitada, ¿sí? Sociedad de responsabilidad limitada al capital que han aportado a esta sociedad, igual que en las sociedades anónimas. Estas son las características que toman de las sociedades de capital. Pero también toma características de las sociedades de personas, ¿sí? ¿Qué características? Yo acá sí puedo tener identificación de quiénes son los dueños de esta empresa. Y además, para los propios dueños, ¿sí? Para los propios socios, es muy importante la condición de sus compañeros. ¿Por qué? Y en esto hay dos derechos que tienen que ver con el capital, y es el derecho de preferencia y el derecho de oposición. Cuando un socio decide retirarse de la empresa, el resto de los socios pueden hacer uso del derecho de preferencia. El derecho de preferencia dice que ellos tienen derecho a comprarle, en primer lugar, la parte al socio que decide retirarse de la empresa, ya sea por propia voluntad o por fallecimiento, que sus herederos no quieran seguir en este negocio, ¿sí? Si deciden deshacerse del capital, el resto de los socios tienen el derecho de preferencia, a ser primero ellos quienes absorban esas cuotas de este socio que se está retirando. Eso es el derecho de preferencia. Y tiene que ver con las sociedades de personas, cuando yo digo que lo más importante es la persona con la que yo me asocio, la persona con la que yo contrato. Y el otro derecho que les mencioné es el derecho de oposición. Supongamos que un socio se quiere retirar de la empresa, que el resto de los socios no le pueden comprar su parte, entonces tienen el derecho de oponerse, ¿sí? En caso de que le venda sus cuotas a algún socio que ellos no quieran admitir dentro de la sociedad. Eso se llama derecho de oposición. Estos dos derechos reflejan la característica de sociedad de personas. Esto es con respecto a la clasificación que yo puedo hacer de sociedades comerciales. Y con respecto a poder diferenciar lo que es la constitución de una sociedad con respecto a una empresa unipersonal, acá me interesa que ustedes tengan bien en claro que cuando hablamos de constituir un tipo de sociedades,
Esta constitución pasa necesariamente por dos momentos diferentes. Uno es el momento de la suscripción y el otro es el momento de la integración. La suscripción, que es el primer momento, el que se da en el momento cero, es cuando nace la idea, cuando los socios deciden que van a constituir una sociedad, que va a tener determinada razón social, que se van a dedicar a determinado objeto, que va a tener un domicilio X. Ese es el momento de la suscripción, ¿sí? Cuando nace la idea, cuando dice yo voy a aportar tal cosa, yo colaboro con tantas cuotas, yo colaboro, compro tantas acciones. Ese es el momento de la suscripción, ¿sí? Cuando nace la idea de una sociedad. ¿Qué es diferente al momento de la integración? La integración es el momento en el que efectivamente, ¿sí? Cada uno de los socios empieza a aportar lo que se comprometió a aportar en el momento de la suscripción, cuando nació la idea, ¿sí? Que esto en una sociedad de personas no se ve en una sociedad unipersonal. Ese momento se confunden en uno solo, no existe este doble momento. ¿Por qué me interesa que ustedes lo tengan en claro? Porque entre el momento de la suscripción y el momento de la integración puede haber un plazo máximo de hasta 2 años, ¿sí? La ley 19.550 que les nombré hoy al principio establece que los socios pueden tomarse un plazo de 2 años para hacer efectivo ese aporte que se comprometieron a hacer en el momento de la suscripción, ¿sí? Por eso es muy importante, y ustedes tal vez lo notaron en el enunciado de sociedades colectivas que hicieron, ¿sí? Que en el primer enunciado dice que los socios deciden constituir una sociedad colectiva. Y en los asientos siguientes yo fui mostrándoles cómo iban haciendo esos aportes, ¿sí? Que ahí podemos hablar de que los aportes son de diferente manera, pueden ser obligaciones de dar y obligaciones de hacer, ¿sí? En el caso de las sociedades colectivas o de las sociedades comerciales que vamos a ver nosotros, ¿sí? En la materia, las obligaciones siempre van a ser de dar. ¿Qué podemos dar? ¿Qué pueden dar estos socios? Pueden dar dinero en efectivo o pueden dar bienes, ¿sí? Y acá hay una salvedad, ¿sí? Cuando los socios se comprometen a aportar determinados bienes, esos bienes los tienen que aportar en el comienzo, ¿sí? Solo se pueden tomar 2 años para aportar el dinero en efectivo que se han comprometido. Pero si el socio, por ejemplo, dice, bueno, yo voy a aportar un local que tengo en el centro y ahí va a funcionar nuestra empresa. Ese local lo tiene que aportar en el momento cero, ¿sí? No puede tomarse 2 años para aportar ese local. Todo lo que son los aportes en especie, que así se llaman, ¿sí? Tienen que ser en el momento. Los aportes en efectivo, ¿sí? Esos pueden tomarse entonces hasta 2 años para hacer el aporte. Por eso es tan importante separar estos dos momentos, el de la suscripción y el de la integración, porque puede haber un plazo de 2 años, por lo tanto puede haber entre medio 2 ejercicios comerciales, ¿sí? 2 balances. Yo creería que con esto ustedes tienen que tener ya las nociones básicas de estas sociedades. Más adelante vamos a ver qué pasa, ¿sí? Porque cuando yo decido integrar una sociedad, si yo me sumo con otra persona para hacer una empresa, es porque en realidad el fin último que persigo es obtener ganancias. Nosotros por ahora estamos viendo en la parte práctica cómo se constituye una sociedad colectiva, y en estos días les voy a estar dejando un ejercicio de cómo se constituye una sociedad de responsabilidad limitada. Y más adelante vamos a ver cómo ¿sí? se distribuyen estas ganancias al final del ejercicio. Bueno, espero haber sido clara, y si tienen alguna duda, mándenme consulta. Nos vemos pronto.